a través de su palabra, a través de la Escritura, la palabra de Dios. Antes de iniciar, hermanos, les recuerdo, varones, ya lo mencionó nuestro hermano José, tenemos una cita con el Señor para edificación de nuestras vidas. Vamos a estar aquí el próximo viernes a las 7 de la tarde, hermanos, si Dios lo permite. Viernes, 7 de la tarde, varones. Póngase de pie, tome su Biblia, por favor, hermanos. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Hoy veremos la segunda parte que iniciamos la semana pasada. Gálatas 5, veremos del verso 19 al 25. Sin embargo, vamos a tomar lectura desde el verso 16. Desde el verso 16. Gálatas 5, 16, hermanos. Gálatas 5, 16. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es el Espíritu, y el Espíritu es la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio de poder ser instruidos por tu verdad, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, sabemos que tenemos un desafío. El ser consistentes con lo que decimos ser. Somos tus hijos. El desafío es conducirnos, es vivir, Señor, como tú ordenas, como los que son verdaderamente tuyos. Ese es un desafío de mostrar también a Cristo, Señor, a través de nuestra manera de vivir. Por eso hoy oramos y te pedimos que seas con nosotros, que nos ayudes y que me ayudes a mí para enseñar correctamente, Señor, con sabiduría, con claridad, tu bendita palabra, Señor. Seamos bendecidos por ella, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. En la segunda parte, reitero, de la enseñanza que iniciamos hace 8 días. Yo quiero decirle que toda persona, solo hay dos maneras en que pueda vivir en esta tierra. Solo hay dos formas en que una persona que vive en esta tierra puede vivir. La primera es andar en el Espíritu. Es decir, dirigido, guiado por el Espíritu que mora en el creyente, haciendo la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Esa es una manera en que un ser humano puede vivir en esta tierra. La otra manera, solo hay dos, es andar en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. No hay una posición neutral para vivir, hermanos. No se puede estar en medio de andar en el Espíritu y andar en la carne. No hay una posición en medio ni neutral en la cual un ser humano pueda vivir.
O se vive en el Espíritu o se vive en la carne. Como lo vimos la semana pasada, el apóstol Pablo viene de dar una orden de parte de Dios a los creyentes. Esto es importante, a los hijos e hijas de Dios en Galacia y también a nosotros. ¿Cuál era esa orden? Andar en el Espíritu. Que nos condujéramos y que viviéramos siendo guiados, gobernados por el Espíritu Santo, para que así los deseos de la carne no gobiernen nuestra vida. El Espíritu Santo siempre nos llevará a hacer la voluntad de Dios, siempre, a llevar una vida santa. Pero los deseos de la carne nos llevan y nos impulsan a satisfacer los deseos pecaminosos que aún hay en nuestra vida, en nuestro cuerpo no redimido. De tal manera, hermanos, que tenemos una batalla muy ardua, cruel, difícil, dura. Es feroz porque es una batalla, como lo mencionamos hace 8 días, contra nosotros mismos. Y esa batalla solo se gana cuando caminamos en el Espíritu, obedeciendo la guía que solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos puede dar. El título usted lo conoce, ganando la batalla contra nuestra carne. Esta es la segunda parte, hermanos. Y en esta ocasión vamos a ver 3 aspectos importantes que manifiestan las personas que son de Cristo. 3 aspectos importantes que se ven manifestadas en la vida de aquellas personas que verdaderamente le pertenecen a Jesucristo. Las personas que son de Cristo no practican los deseos de la carne. Las personas que son de Cristo manifestarán el fruto del Espíritu. Y las personas que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. Veamos el primer aspecto. Los que son de Cristo no practican los deseos de la carne. Hermanos, es evidente que hay una lucha, hay una gran batalla entre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. Es decir, vemos un contraste muy grande. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Una pausa aquí. Esta es una palabra importante, hermano. Obras. Es obras las que manifiestan la carne. Es lo que uno mismo puede hacer. Es algo que sale dentro de nosotros y contamina al hombre. Los malos pensamientos, como lo enseñó Jesús, adulterio, lascivia, fornicación, lo enseñó Jesús en Mateo. Lo que contamina al hombre es lo que sale dentro de nosotros. La batalla es fuerte porque la batalla es interna. La batalla es interna, hermanos. Aquí dice obras de la carne. A diferencia, como lo vamos a estudiar, lo que emana del Espíritu es un fruto. Las obras es lo que el hombre puede hacer en su naturaleza aún no redimida. Y el fruto del Espíritu es solo lo que el Espíritu puede hacer en los que son de Cristo. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, hermano, esto significa que se hacen presentes, que son notorias, que son evidentes, son claras de entender cuáles son las obras de la carne. Fácilmente las podemos reconocer. Y inicia la lista con adulterio. Es infidelidad matrimonial, es la relación íntima con alguien que no es el cónyuge. Hoy en la sociedad pecaminosa en la que vivimos, este pecado, hermanos, se toma como algo incluso ya normal en la sociedad. Las personas cometen adulterio como si entraran a un restaurante. Quiero decir con esto, hermanos, que ante este pecado del adulterio, la sociedad se ha insensibilizado ante esta ofensa grave a Dios. Menciona también la fornicación.
del griego porneia, de donde viene la palabra que conocemos, pornografía, y comprende en general actividades sexuales ilícitas, varias de ellas. La Biblia utiliza esta palabra griega porneia para hacer referencia, por ejemplo, al homosexualismo, al adulterio, por supuesto, a la prostitución, al incesto y por supuesto a las relaciones antes del matrimonio y fuera del matrimonio. Es pecado, lo enseña la Escritura. Otro pecado es la inmundicia, hermanos, como obras de la carne. Y se utiliza, fíjese qué interesante, este término se utilizaba en el campo médico cuando se hace referencia a una herida que está en descomposición. Inmundicia es una suciedad moral, es la concupiscencia, la lujuria. Hay personas, hermanos, hoy en la sociedad cada vez más sucias en su mente, en sus deseos y en sus pensamientos, ¿no es cierto? Es la sociedad en que hoy vivimos. Una sociedad lejos de Dios. Hay cosas tremendas, hermanos, tremendas. Tremendas. Personas con actividades hoy en día abominables, hermanos, en las redes. En verdad, abominables. La Biblia nos habla de ello, hermanos. Es esa suciedad de cualquier tipo. Aún, hermanos, puede haber suciedad o inmundicia en la vida del creyente cuando descuida su comunión con Dios. Es decir, hay pecado, puede llegar a haber pecado en nuestra vida y ese pecado nos impide acercarnos a Dios. Ese pecado nos impide tener comunión con Dios y nos impide adorarle como debiéramos adorarle, nos impide alabarle como debiéramos alabarle y nos impide exaltarle como debiéramos exaltarle. Otra obra de la carne es la lascivia. Significa en el original griego falta de control. Tiende al libertinaje también de tipo sexual. Es alguien que no tiene vergüenza. En un libertinaje que no se tiene vergüenza. ¿Cómo se le llama a alguien que no tiene vergüenza, hermano? Alguien sin vergüenza. ¿Sí? Es que se ve como, por ejemplo, hermano, muchos, no generalizo, muchos jóvenes, hermanos. Es triste ver hoy muchos jóvenes que no conocen a Dios, hermanos, cómo se conducen, qué hacen, sus actividades. Hoy la lascivia está presente en muchas áreas de la sociedad. Hay programas con gran éxito, hermano, que llevan al pecado. Y la gente los ve y los jóvenes les agrada. ¿Han escuchado, hermanos, en alguna parte aquí en Acapulco, la música que escucha la gente que no conoce a Dios? ¿Ha escuchado la letra? Viene esto a nuestra mente, hermanos. Es tremendo lo que escuchamos. Es algo verdaderamente, hermanos, promiscuo, bajo, detestable y pecaminoso a los ojos de Dios. Nos ha tocado escucharlo. Y es preocupante, hermano, a dónde está dirigiendo todo este sistema gobernado por Satanás a la sociedad y a los jóvenes. Muy preocupante. Y se hace en esos ejemplos, hermano, se hace tan vívida la palabra de Dios que es inevitable asociarlos con lo que hoy estamos estudiando. En el mundo, indudablemente, hay un tremendo libertinaje. No les importa enfermarse. Libertinaje sexual, no les importa enfermarse.
Ni a muchos les importa el aborto, por ejemplo. No lo ven como Dios desea que lo veamos. Por eso hay mucha gente que lucha, y tanta lucha, para hacer del aborto un derecho. Estamos estudiando la palabra de Dios. Y note cómo Pablo, en las primeras obras de la carne, se refiere a pecados de tipo sexual. Hermanos, la influencia del mundo está en esta área, es sutil, ¿no es cierto? Es sutil. Y sabe, y penetra con una sutileza aún a los hogares. Aún en medio de hogares cristianos o donde habitan hombres y mujeres que se congregan. Y esta influencia es sutil a través del internet, a través de la televisión. Mire, por ejemplo, la pornografía está tan cerca de quien usa un celular. ¿Sí o no? Tan cerca como eso. O el que usa una computadora, aún para fines correctos. Aún para fines lícitos, hermanos. Para fines de estudio, para fines de consulta. Aún eso está tan cerca de nosotros, hermanos, que debemos tener sumo cuidado. Manifiestas son las obras de la carne, son evidentes. Hermanos, les recuerdo algo que ya mencioné. El apóstol está hablando a una iglesia cristiana. Está hablando a creyentes. Está hablando a esa iglesia, hermanos. Hablando de la sexualidad, hermano, en el matrimonio es una bendición. ¿Sabe por qué es una bendición? Porque Dios la creó. Y todo lo que el Señor creó es bueno. Y fue bueno y es bueno en grande manera, hermanos. No lo busque, sé que conoce el verso. Honroso sea en todos el matrimonio, es decir, de alta estima es el matrimonio y el hecho sí. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará ¿quién? Va a haber un juicio. A toda esa gente que piensa salir con la suya o salirse con la suya, que fornican, que adulteran, hermanos, los va a juzgar Dios, el juez que juzga justamente. El juez que no se corrompe. Dios, iglesia, desea que podamos ver como hijos de Dios y como iglesia el pecado como Él lo ve. Dios desea que veamos el pecado como Él lo ve. Acompáñenme a Efesios 5:3, por favor. Efesios 5:3 al 5. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice, hermanos? Ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a quién? A los santos. Una pausa aquí, fíjese, hermano. Esto es fuerte e importante. Todo eso de fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún, hermano, debemos nombrarlo en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque así conviene a los que son apartados por Dios. Es vergonzoso, hermano, reírse de lo que es una ofensa a Dios. De cuestiones en doble sentido. Porque son compañeros del trabajo, hay que reírnos. No. Ofende a Dios. Aunque nos vean extraños. Aunque nos vean tal veces como inadaptados a esta sociedad. En este sentido lo somos, porque somos apartados. ¿No es cierto? Nuestra conducta debe ser muy diferente a la del mundo. Dice el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no, ¿qué, hermanos?
no convienen, sino antes bien acción de gracias. Verso 5, porque sabéis esto, escuchen, que ¿quién es ningún? Nadie, fornicario o inmundo o avaro, que es ¿qué? Idolatría. ¿Por qué dice esto? Porque es amor al dinero. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es contundente, hermanos. Alguien que es avaro no va a poder ir al cielo. Alguien que es idólatra no va a poder ir al cielo, fornicario. Y continúa la lista el apóstol con las obras de la carne. Gálatas 5:20. Y dice ahí idolatría. Una pausa, hermanos. Idolatría viene de una raíz eidolión. Esto es interesante. Eidolión es ídolo, hermano. Es adoración a una imagen o ídolo. En cierto sentido, la idolatría cae en el hecho de tener un amor excesivo por algo. Todo aquello que, hermanos, toma el lugar y el tiempo que le pertenece a Dios es idolatría. Todo aquello que toma o pretende tomar el lugar que le corresponde a Dios, en tiempo, en recurso, toma el lugar que le pertenece a Dios, eso es idolatría. 1 Corintios 10:14, por favor. 1 Corintios capítulo 10, verso 14. Vea que le dijo Pablo a los corintios. Dice, por tanto, amados míos, ¿qué debemos hacer? Huir de la idolatría. Dice el verso 20, allá adelante, por favor. El verso 20, 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios, ¿qué? Los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿con quién? Con los demonios. Está muy claro, ¿verdad? Con los demonios. Hablando de idolatría, no solo esas imágenes, debemos tener cuidado. ¿Puede haber idolatría al deporte, hermanos? Por ejemplo, ¿qué me dice? ¿Habrá idolatría hacia el trabajo? ¿Habrá personas que su trabajo sea por encima de todo? ¿Por encima de la familia? ¿Por encima de la esposa? ¿Por encima de los hijos? Bueno, pero no dicen para ellos trabajo. ¿Habrá idolatría al dinero? Ya lo mencionamos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Una pregunta: ¿habrá idolatría hacia las personas? ¿Qué me dice de los hijos? ¿Hay idolatría hacia los hijos? ¿Habrá personas en que a la esposa le importen más los hijos que su esposo? Personas cristianas, a lo mejor me faltó preguntarlo así. La Biblia nos indica un orden. Y no estamos diciendo que no amemos a nuestros hijos. Los amamos entrañablemente. Pero en la palabra de Dios hay un orden. Es Dios por encima de todas las cosas. Nuestro amor a Dios y a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ese es el orden. ¿Se sabe o no? Porque lo hace como que está diciendo, pastor. En alguna ocasión, hace años, me llegó un correo. No sé ni quién me lo mandó, hermanos, y era tremendo, porque estaban anunciando a un cantante cristiano, muy famoso.
y no te lo puedes perder, y mira, y tiene tantos años que no ha hecho un concierto, y mira esto, y mira aquello. ¿Habrá idolatría por estos personajes, hermano? Que llenen estadios. ¿Habrá idolatría por los pastores? Cuidado. Cuidado con todo esto. Pastores, hijos, dinero, lo que sea, deporte, el propio cuerpo, los bienes, los animales. Es impresionante. En alguna ocasión estábamos aquí comprando en una tienda, hermanos, y iba una persona, una señora, con cajas y cajas y cajas y cajas de alimento para gatos. Hay que darle de comer a los animalitos, por supuesto. Pagó más de 11,000 pesos en alimento. ¿Acaso no hay seres humanos hechos a la imagen de Dios que tuvieran alguna necesidad? Y ni siquiera estoy diciendo creyentes. Es un desequilibrio total, hermanos. Total. Idolatría. Cuidado. La idolatría es una abierta y abominable ofensa a Dios. En pocas palabras, cuando se tiene idolatría para algo o para alguien, se está manifestando que a Dios, que no importa a Dios para esa persona. Hay algo que es más importante, prioritario, antes que Dios. Es una ofensa grave a Dios, hermanos. Es como si alguien dijera, me importa más mi tiempo, me importa más mi descanso, me importa más mi trabajo, me importa más la diversión. Habrá personas que se digan seguidores de Cristo, que los domingos, pudiendo estar en su congregación, no lo estén. ¿Qué significa eso, iglesia? Que hay prioridades en el corazón diferentes, ¿no? Para cada quien. Hoy la palabra es clara, hermanos, y directa. Nos está haciendo una advertencia a tener cuidado de todo esto. Hechicerías. Viene de un término farmaqueia, donde viene farmacia, porque apunta a ser un medicamento, hacia la hechicería y el ocultismo. Esta palabra, hermanos, donde se deriva farmacia y cuyo significado original alude a medicinas en general, pero llegó en un momento a aplicarse a la ingesta de drogas que alteraban la mente y el estado de ánimo de las personas. Quiero compartirles lo siguiente, hermanos. Una persona muy cercana a mí, de hecho un familiar mío, tomaba fármacos para estar dormida todo el tiempo. Mediodía dormida, a las 3 de la tarde dormida. Quería evadir la realidad de su vida. De esa manera. Hoy, este día, se está congregando, hermanos. Hoy, este día, y tiempo atrás, recién,
guiada por el Espíritu, buscó una iglesia en donde ya se reúne, en donde está siendo edificada y en donde está estudiando la palabra de Dios. Dios tiene el poder, hermanos. Dios tiene el poder, y fueron años de estar orando con ella, platicando, me llamaba, angustiada, ya no quiero vivir. Busca a Dios, oramos juntos. Dios es bueno. Arrepiéntete, también te tenemos que decir que estaba en pecado. Y Dios hizo la obra en ella, hermano. Es el poder de Dios en un corazón. ¿Hasta dónde vamos aquí, hermanos? Alguien pudiera decir, bueno, yo no tengo nada que ver con todas estas conductas, pastor. Qué bueno. Gloria a Dios. Y así sea. Pero vamos a ver lo que sigue. Retomo Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías. Y aquí empezamos, hermano. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Enemistad significa una persona hostil que alberga odio en su corazón. Son actitudes que resultan en problemas entre personas. Y luego por eso dice pleitos, hermanos, contiendas, peleas, que llevan a celos también. Un calor, un furor, un celo, un arder en el espíritu, en el ser de la persona, como el que se tiene por un enemigo. Pero esta tendencia de estos celos es también a la envidia, a codiciar lo que tiene otra persona. También las obras de la carne hablan de iras. Es una pasión como un respirar fuerte, es un furor, es un ardor también que lleva a pelear. Enemistades, pleitos, celos e iras. Es increíble que familias completas llegan a tener una vida así, con celos, con enemistades y con pleitos. El cuñado con el suegro, la nuera con la suegra. Entre hermanos pues no se toleran o no se llegan a hablar a veces por años. Hasta porque a veces en un familiar le va bien y ya tiene su casa, un carro, qué sé yo, gloria a Dios. Hasta por eso a veces hay celos y hay problemas. Estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Pero le quiero decir algo, tristemente, y lo tremendo es que se llega a dar estas situaciones en personas o en familias que se dicen cristianas, familias que se congregan, hermanos. Ahí está el peligro y la atención que debemos de tener a lo que hoy el Señor nos habla. Retomo verso 20, contiendas, disensiones y herejías, contiendas. Esto apunta a la división entre las personas. Es cuando una persona busca lo propio, esto lleva a rivalidad, lo que genera precisamente disensiones, que es división. Esto genera divisiones, por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que hablamos, con lo que decimos. Una actitud, hermano, de murmuración que no edifica a nadie, divide. Una actitud así no viene de Dios. Por ello la Biblia nos enseña, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Habló Pablo en Romanos 16. Otra obra de la carne son las herejías. Esto apunta, hermanos, a la desunión, a la disensión, a ser sectario. Algo diferente a lo que Dios enseña en su palabra, por ejemplo. Tener cuidado con ello. Tener cuidado con otras personas que supuestamente hablan de parte de Dios y tienen Biblia. La luz del mundo, hermanos. Que hoy siguen a un ídolo que está preso. Los mormones
¿Siguen al Señor? Ellos dicen, sí, la Biblia más otro libro para estar completo. ¿Los testigos? Que para ellos el Espíritu Santo no es una persona ni es Dios. Que para ellos Jesucristo no es Dios, siendo que la Biblia es totalmente y autoridad, y con toda la autoridad totalmente clara y evidente que Jesús es Dios, porque Él es el Señor. Amén. Gálatas 5:21, hermanos. Envidias, homicidios, borracheras y orgías. Una pausa aquí. Envidias significa también celos, mala voluntad. Homicidio, pues es claro, por eso son evidentes, son claras. Homicidio es pues asesinar, quitar la vida a alguien. Borracheras es intoxicación, embriaguez, hermanos. Hoy el hombre, queriendo justificar en este aspecto su naturaleza pecaminosa, ha cambiado los conceptos. A la embriaguez le llaman enfermedad y le dicen incurable. La Biblia, hermano, le llama obra de la carne, el pecado. Es pecado, no es una enfermedad. Ahora, ¿qué consecuencia, por ejemplo, trae la embriaguez? Ahí es el siguiente punto, orgía. Esta palabra orgía, hermano, se refiere a alguien que no tiene freno, a alguien que no tiene un control, que no tiene un freno, a alguien que obra en desenfreno. Las personas en embriaguez hacen locuras, ¿no es cierto? Porque están sin freno. En una noche sin freno, una persona puede despertar sin saber en dónde está. ¿No es cierto, iglesia? Ni qué hizo, ni con quién estuvo. La Biblia es clara, hermanos. Es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es lo que hoy vemos en nuestra sociedad. Y no es exagerar, pero una persona sin freno una mujer sin freno en una noche de desenfreno puede llegar incluso a no saber de quién es un hijo que concibe. Esto se da, hermano, lo que yo estoy diciendo. Reitero, esta palabra de Dios es la Biblia, hermano, que nos describe a nuestra sociedad como si esto se hubiese escrito hoy mismo. Por ello la Biblia, hermanos, condena tajantemente todo aspecto de la fornicación, el adulterio, la perversión, la inmundicia, sea homosexualidad o lesbianismo o transgénero. La Biblia es clara, hermanos. Retomo Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgía, y dice ahí cosas que, hermanos, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Y cosas semejantes a esto. ¿Qué significa? Significa que esta lista no es exhaustiva, que solo fue una parte que inspiró el Espíritu Santo a Pablo aquí en la carta a los Gálatas. Hay más obras de la carne,
No son todas, eso es lo que quiere decir. Y cosas semejantes, porque hay más cosas que ofenden a Dios porque son pecaminosas. Acerca de las cuales dice, les amonesto. Como ya lo he dicho antes. ¿Qué es amonestar, hermano? Es una advertencia. Ya ha advertido antes el apóstol Pablo acerca de estas cosas. Y aquí viene la advertencia nuevamente, que los que practican tales cosas de la carne no heredarán el reino de Dios. Esto es interesante e importante. Esta palabra practicar en el griego significa desempeñar algo, pero hacerlo habitualmente. Indica una acción repetitiva, persistente y continua. Es una forma de vida. Al que vive de esta manera, practicando, mostrando esta evidencia, una acción continua en estos pecados, no heredarán el reino de Dios. No estarán en el reino con Dios para siempre cuando el Señor los llame. Es una advertencia muy importante. Los no regenerados, quien no haya entregado su vida a Cristo, va a tener de alguna manera prohibida la entrada al reino de Dios, al reino de los redimidos, al reino de los que estarán los que viven bajo el señorío de Cristo. Estas personas que viven continuamente, hermanos, manifestando estas obras de la carne, serán excluidos, no podrán entrar al reino de Dios. Eso es una verdad, porque la Biblia lo enseña. Ahora, iglesia, ¿por qué Pablo tenía necesidad de escribir de esta forma tan tajante y contundente a cristianos? ¿Por qué? Estaba escribiendo a la iglesia en Galacia. Iglesia, reitero, ¿por qué escribió de esta manera? Tal vez algunos estaban Tan fuerte, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no todos los que profesaban ser de Cristo en realidad lo eran. No lo eran. No todo el que dice ser cristiano en verdad lo es. No todo el que se congrega es hijo de Dios. Mucha gente no anhela las cosas de Dios, no anhela congregarse, no anhela su palabra, no anhela la oración, no anhela el estudio de su palabra. Hermanos, ¿será evidencia de que no son hijos? Porque la Biblia enseña puntualmente lo que un hijo de Dios anhela en su corazón. Y en primera instancia es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y a su prójimo como a nosotros mismos. Amar su palabra, necesitar de su palabra, necesitar de la guía del Espíritu Santo en esta vida. Eso caracteriza a alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cómo podemos saber si una persona vive agradando a Dios o vive agradando a sus pasiones? Es a través del fruto en su vida. Es a través de sus frutos. Y aquí llegamos a nuestro segundo punto. Las personas que son de Cristo manifiestan el fruto del Espíritu. Así como un arbolito da fruto, hermanos, las personas también damos fruto. Así como las obras de la carne son manifiestas, también el fruto de los que son del Señor son manifiestos estos frutos, de que son salvos. ¿Cómo se ve la vida cristiana bajo el control del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo se ve que una persona camina en el Espíritu de Dios? El Espíritu produce fruto.
que consiste en esas características o en esas actitudes que reflejan en su vida, que reflejan que son hijos de Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, y lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En contraste con las obras de la carne, las obras de la carne son producto de la naturaleza caída, la naturaleza humana. En cambio, el fruto del Espíritu es producido por una nueva naturaleza. Es el fruto de quien por fe ha sido redimido y ahora es hijo o hija de Dios. El hombre, hermanos, por sí mismo no puede producir fruto bueno. Le repito esto: el hombre por sí mismo, en su propia naturaleza caída, no puede producir un fruto bueno a menos que venga del Espíritu Santo que mora en ¿quién? En él. Así como una persona muestra con sus obras la carne, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido redimida y que vive en su naturaleza caída, así también el creyente en Cristo, por el fruto del Espíritu, muestra que ha nacido de nuevo. Y este es el fruto del Espíritu, es amor. Y es un amor que va más allá de un sentimiento. El amor ágape, hermanos, es una decisión. Es una decisión. Y no va en proporción a si me tratan bien voy a amar y si no me tratan bien no voy a amar. Bueno, porque así es el amor del mundo. Entre hijos de Dios se ama porque se decide amar a pesar de. ¿No es cierto? Ese es el amor de Dios por nosotros, hermanos. Él decidió amarnos de tal manera que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Mas deja vida eterna. ¿Qué merecíamos, hermano? ¿Merecíamos su amor? ¿Nos amó el Señor por alguna obra buena en nosotros? No. Nos amó porque decidió amarnos a pesar de ser hombres y mujeres pecadores. Eso es el verdadero amor. El que no espera nada a cambio. Es el amor, hermanos, que es una decisión de ser generosos, de ser bondadosos con los demás. ¿Ha ayudado alguna vez a algún hermano en necesidad? Seguramente sí. ¿Sabe quién nos lleva a ayudar, hermano? El ser sensibles al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Ahí mostramos también el amor de Dios a través de ayudar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque todo el que ama de esta manera desinteresada, porque así lo decide, es nacido de Dios. Primero de Juan 4, 7 y 8, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Vean lo que dice el apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué tenemos que hacerlo, hermano? Dice, porque el amor es de ¿quién? De Dios. Es de Dios. Todo aquel que ama es ¿qué, hermano? Es nacido de Dios y además conoce a Dios. El que ama es porque conoce a Dios. El que puede amar de esta manera sin esperar nada a cambio, el que decide amar es porque es nacido de Dios, porque Dios le ha dado una nueva simiente, porque Dios le ha hecho una nueva criatura y porque es evidente que conoce a Dios, porque conoce su amor, porque conoce su perdón. Solamente así se puede amar de esta manera. No hay otra forma. El que no ama, no sabe.
no ha conocido a Dios. Porque Dios Es amor. es amor. Hay hasta muchas calcomanías de esto, ¿no? Esto debe de pasar a nuestra forma de vida, a mostrar el amor que Dios ha implantado en nosotros a través de Jesucristo. Otro fruto, otra parte del fruto del Espíritu es el gozo, la alegría, el deleite. Esa alegría no está basado en sentimientos superficiales. No es un gozo por las cosas, porque las cosas marchen bien. Claro, eso es bueno y da alegría. Pero ¿qué cuando las cosas marchan mal, hermanos? ¿Qué cuando tenemos problemas, estrechez, enfermedad? ¿Qué cuando somos probados por Dios? Cuando Él prueba nuestra fe. ¿Debería de haber gozo? Claro. El gozo, hermanos, que habla del fruto del Espíritu, no es un gozo que depende de las circunstancias externas. Y es triste, pero mucha gente, el gozo que tiene y la paz que tiene, depende de que las cosas externas caminen bien. Y si esas cosas externas no caminan bien, se acabó el gozo, se acabó la paz y se acabó todo. Nuestro gozo, nuestra paz dependen de Dios, de lo que Él es, de lo que Él nos da en bendiciones espirituales. El gozo, hermanos, el gozo depende de Dios. Y ese gozo se ve reflejado en las personas que confían en Dios. Acompáñenme al Salmo 81:1, hablando de gozo, hermanos. Salmo 81:1. Vamos a ir rápidamente, por favor. ¿Qué nos dice el salmista aquí, hermanos? Salmo 81:1. Cantar como, hermanos. ¿Con gozo? ¿A quién? A Dios, fortaleza nuestra, el Dios de Jacob. Aclamar, ¿con qué? Con júbilo. Y esta palabra gozo en el hebreo, hermano, ¿sí? Es ranan, significa, hermano, o hace alusión a gritar con alegría. Fíjense, escuche, aplaudir, a cantar, a clamar con gozo, júbilo y regocijo. Esto dice la palabra de Dios en el original. También habla, el fruto del Espíritu tiene que ver con la paz. Es esa tranquilidad que viene, hermano, como resultado de nuestra relación correcta con Dios. Repito esto, la paz viene a nuestra vida de tener una relación íntima y correcta con Dios, hermanos. La paz, hermano, no es la ausencia de problemas. Podemos tener problemas, que de hecho los tenemos, y tener la paz que solamente Dios da. Esa paz que sobrepasa toda comprensión humana, a pesar de los problemas. Esa paz es saber que Dios es soberano y que tiene el control de todas las circunstancias que rodean a nuestra vida, hermanos. Esta manifestación del fruto del Espíritu, hermano, pues llega a delatar, hermano, muchas veces a quien no conoce a Dios. Dicen conocer a Dios, pero todo el tiempo están atribulados, están con angustias, están preocupados, están afanados. No digo que cuando haya una situación de aflicción en nuestra vida, no nos preocupemos, no nos entristezcamos, claro. Pero no podemos permanecer en esa circunstancia todo el tiempo. Porque tenemos a un Dios que es con nosotros, hermanos. Un Dios que nos alienta, que nos da fuerza, que nos guía a tomar decisiones correctas en toda situación. En toda situación, por difícil que ésta sea, hermanos. Aún en enfrentar la muerte, Él trae paz. Él trae paz, escuche lo que digo.
aún enfrentar enfermedades terminales, el Señor trae paz a sus hijos. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como ¿qué? Como el mundo la da, ¿verdad? Esa no es una verdadera paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga ¿qué? Miedo. El verdadero creyente tiene la paz que trae el saber que todas las cosas le ayudan a bien porque ama verdaderamente a Dios. Otra manifestación del fruto del Espíritu es la paciencia. ¿Sabe? Es un soporte, un aguante largo, una largura de ánimo en medio de la aflicción y las contrariedades. Es el aguante largo que el cristiano tiene ante las ofensas, ante las heridas causadas por las demás personas. ¿Usted tiene paciencia? ¿Usted es de aguante largo? Deberíamos de serlo, ¿no? Como hijos de Dios. La Escritura nos lo recuerda ahora. Dios sigue trabajando con nosotros, hermano, para su gloria. Dios sigue trabajando con usted, conmigo, con todos sus hijos, en su amor, en su bondad y en su paciencia. Esa paciencia es la disposición de aceptar de manera serena las situaciones difíciles. Efesios 4:2, por favor. Efesios 4:2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros. ¿En qué, hermanos? En amor. Una pregunta: ¿Dios ha sido paciente con usted? ¿Qué tan paciente? Creo que todos los días. Si Él ha sido paciente con nosotros, hermanos, seamos pacientes para con los demás. Seamos pacientes, hermanos. Sometamos nuestra carne. Es el Espíritu de Dios, Dios mismo, el que mora en nosotros. Que si dejamos que dirija nuestra vida va a cambiar. Nuestras actitudes van a cambiar. Y va a aflorar el fruto del Espíritu. Bondad, benignidad. Denota bondad, hermanos. Es una consideración hacia los demás, es ser benevolente. Y también es una decisión que lleva también a la bondad, como aquí dice, benignidad, bondad. ¿Sí? Es buscar el bien para los demás, hermano. Gálatas 6:10, por favor. ¿Ya llegó ahí, hermano? Gálatas 6:10. Así que, según tengamos que, hermanos, oportunidad, hagamos el bien ¿a quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, si usted tiene oportunidad de bendecir, y no me refiero con cuestiones materiales, económicas, hay muchas formas de bendecir a un hermano o una hermana en la fe, ¿no es cierto? A veces con una llamada, a veces con que le mande un mensaje, diga, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Que Dios bendiga tu día. El Señor es con nosotros. Hay muchas formas de bendecir a alguien en la fe, a alguien que amamos, a alguien que es nuestro hermano o nuestra hermana en la fe. Y viene fe precisamente, fruto del Espíritu, fe. Y aquí más que creer, hermanos, más que creer, en nuestro contexto tiene que ver con fidelidad. ¿Sí? Se refiere a conducirnos, hermanos, como una persona leal, digna de confianza. Por supuesto implica fidelidad y obediencia a Dios, hermano. Si somos fieles y obedientes a Dios, nuestra vida va a reflejar constancia, va a mostrar disciplina, va a mostrar honradez, y todo eso, hermanos, las demás personas lo van a ver. Y van a poder tener confianza en un hijo o en una hija de Dios. ¿A usted se le reconoce como una persona en la que se puede confiar? ¿Su familia confía en usted?
La gente que está en su trabajo, sus compañeros confían en usted. Su jefe confía en usted. Que usted es una persona digna de confianza. Todo hijo debería de evidenciar ser digno de confianza, todo hijo de Dios. Gálatas 5:23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre tiene que hablar, hermanos, acerca de humildad. Híjole, creo que aquí también se torna complejo. Esta palabra se usaba cuando un caballo salvaje era domado. El caballo salvaje pues hace su voluntad, no se deja llevar. Cuando es dominado, entonces hace la voluntad del jinete. En ese sentido es esta palabra en el original. De alguna manera, si me permite decirlo así oralmente, el cristiano es domado por el Espíritu Santo. Y es manso en que permite el control de Dios por medio del Espíritu. Una persona que muestra mansedumbre, hermano, va a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Una persona que muestra mansedumbre como fruto del Espíritu va a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Va a aceptar el consejo de Dios con mansedumbre. Una persona que muestra mansedumbre es aquella que está dispuesta a ser corregida y enseñada. La pregunta que le hago hoy, ¿usted está dispuesto o dispuesta a ello? ¿A ser corregido y enseñado? Un hijo, hija de Dios, hermano, siempre recibirá con mansedumbre el consejo que se le da. Aunque no le guste a nuestra carne, escuche, aunque no le guste a nuestra carne. Proverbios 8:33. Dice, atended el consejo y sed, ¿qué? Perdón, no ha llegado. Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabios y no, ¿qué? No lo menospreciéis. El máximo ejemplo, hermanos, de mansedumbre lo tenemos en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo. Y llegamos a la templanza, hermanos. ¿Qué es la templanza, hermanos? Es tener dominio propio. Es la capacidad de todo cristiano de refrenar sus pasiones, sus deseos y sus impulsos. En otras palabras, es controlar el carácter, controlar nuestros labios y controlar nuestros actos. Es que soy de un carácter fuerte. ¿Ha oído estas palabras? Es que es de un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque grita, porque se enoja, porque intimida, porque se irrita con cualquier cosa. Deja que su carácter descontrolado haga y diga cosas que no diría si estuviera tranquilo. Eso no es tener un carácter fuerte, hermanos. Al contrario, es un carácter débil porque no tiene control de sus actos. Uno de los requisitos de Pablo a Tito, en el Tito 1:8 dice, es que fueran hombres que estaban sirviendo, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos y dueños de sí mismos. Esto habla de dominio propio. El hombre necesita controlarse a sí mismo, pero solo aquel que posee el Espíritu Santo podrá manifestar dominio propio. Ay, pastor, es que me cuesta mucho trabajo, es dificilísimo. Bueno, la palabra de Dios nos dice otra cosa. Vamos a 2 Timoteo 1:7, por favor. Segunda Timoteo 1:7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí, hermanos? Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado, ¿quién, hermanos? Dios, espíritu de cobardía,
sino de qué, hermanos, de poder, de amor y dominio propio. No es algo que nosotros tengamos por nosotros mismos, es algo que Dios nos ha dado. Amén. Es algo con lo que Dios en su bondad y en su gracia nos ha equipado. Aquí está la palabra. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto, hermano? Que no hay ley que esté en contra de que una persona viva de esta manera, manifestando el fruto del Espíritu. No hay, pues son cosas buenas. Y llegamos a nuestro último punto. El que la persona que es de Cristo ha crucificado la carne y sus deseos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, hermanos, han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Pablo está afirmando, hermanos, que al momento de que venimos a entregar nuestra vida a Cristo, hemos sido justificados, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y Gálatas 2:20, se lo leo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta crucifixión de la carne, hermanos, no significa que nuestra carne haya quedado totalmente aniquilada. Eso va a suceder cuando nuestros cuerpos hayan sido glorificados y estemos con el Señor. Pero lo que sí significa, hermano, o el sentido es de que ya esa carne no reina sobre nosotros ni nos mantiene como esclavos de ella, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ya no, hermano, ya no es así. Y dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cristo reina, hermanos, sobre nosotros por su Espíritu. Por tanto, nuestro deber es vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Concluimos, hermanos. ¿Cuánto fruto hay en su vida hoy? ¿Cuánto fruto que se asemeje a Cristo hay en nuestra vida? El Espíritu Santo que vive en todo creyente siempre va a producir un fruto en nuestra vida. Porque es la voluntad de Dios y también porque es algo que le agrada a Dios. Y en esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, el que llevéis, ¿qué, hermanos? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. En eso es glorificado el Señor. Andemos en el Espíritu, hermano, ya sabemos qué significa. Guiados, gobernados y controlados por el Espíritu Santo, ¿por medio de qué, hermano? De la palabra de Dios. Mire, el pecado en este mundo va a intentar a toda costa seducirnos para que caigamos, hermano. No se deje engañar. Camine en esta vida al lado del Espíritu de Dios. Camine en el Espíritu, hermano, porque caminar en Él hay victoria a esta batalla que hoy estamos estudiando. Hay victoria cuando andamos en obediencia al Espíritu Santo. En este caminar habrá caídas, hermano. Habrá caídas fuertes. Habrá heridas tal vez. Pero la victoria es segura cuando caminamos y andamos en obediencia al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu dirija su vida. Déjese llevar por Él. Que Él le guíe, que Él le conduzca. Escuche lo que habla el Espíritu, hermanos. Porque Él habla a nuestro espíritu, ¿no? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿qué, hermano? Somos hijos, Él habla con nosotros, Él nos guía, Él tiene una comunicación con nosotros como sus hijos. Escuche la voz de Dios, hermano, a través del Espíritu. Porque nos va a indicar qué hacer, a qué lugar ir, a dónde no ir, qué hacer, cuándo hacerlo. Déjese ayudar por Él. Obedézcale. Déjese guiar en sus pensamientos. Escuche su voz. ¿Qué le ha dicho el Espíritu? ¿Le ha dicho sirve? ¿Le ha dicho necesitas consejería? ¿Le ha dicho perdona? ¿Le ha dicho pide perdón? Escuche lo que el Espíritu nos diga, hermanos.
No lo contriste, no lo resista. Porque miren, en el tiempo difícil de la prueba y de la aflicción, hermano, cuando venga la batalla, Él va a ser el que le guíe. Él va a ser el que le fortalezca y lo va a rescatar y lo va a levantar. Amén. Amén. El Espíritu nos ayuda a crecer. El Espíritu nos ayuda a ir madurando, hermano, a ser mejores creyentes, a no quedar estancados. Seguimos siendo los mismos, hermano, desde que nos convertimos. Algo está pasando ahí, algo anda mal, porque el Espíritu transforma, nos lleva a un crecimiento espiritual. Nos lleva a ser mejores padres, mejores esposos, a mejorar nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, hermano. Estas son las bendiciones de andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. En el Espíritu tendremos nuevas fuerzas, hermano. Volaremos como las águilas. Seremos como esos árboles plantados junto a aguas. ¿Que dan qué, hermano? Su fruto es su tiempo. Fruto a su tiempo y su hoja no cae. firme. Es el Espíritu Santo que en medio de la aflicción saca adelante a los que queremos, hermanos. Nos recuerda que Dios está en control. Nos recuerda, hermanos, que no nos dejará ni nos desamparará. Es el Espíritu Santo que nos recuerda que el Señor estará con nosotros en verdad todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias por el privilegio de tener tu bendita palabra, Señor, de poder entenderla por la obra misma de tu Espíritu. Señor, hoy nos has recordado el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, Señor. Ese Espíritu que te dio hoy a ti, Señor, y que hoy mora en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por tu propio Espíritu a discernir sobre todo lo que tenemos que reconocer en nuestra vida, Señor. Que podamos reconocer aquellas áreas que están mal, Señor, y que te hemos ofendido, Señor. Ayúdanos a erradicar todo aquello que no te agrada, Señor. Ayúdanos a mortificar cada vez más nuestro pecado. Que tu Espíritu, Señor, nos lleve a traer exaltación a tu nombre a través de nuestra manera de vivir. Gracias por tu Espíritu que nos capacita, Señor, recordándonos tu palabra para llevarla por obra en obediencia a ti. Gracias, Señor, porque si somos hijos podemos afirmar que en un momento seguimos esas obras de la carne. Eso éramos, Señor. Eso éramos, Señor. Pero hoy, si hemos entregado nuestra vida a ti, podemos afirmar que hemos sido santificados, que hemos sido justificados, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Oramos porque no te conoce, Padre, porque no tiene la guía de tu Espíritu hoy. La obra es tuya, el poder es tuyo y la gracia es tuya para salvación, Señor. Glorifícate, Señor, en esas vidas, para gloria de tu nombre. Y te damos gracias y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo jueves, si Dios permite. El Señor le guarde.